capítulo 9 de Esdras y vamos a leer a partir del versículo 13. Nueve, 13 hasta el final. No, no nos has castigado. No te indigna. No es. Hablando de estas dos preguntas que hace en su oración Esdras y que van en razón o en consideración precisamente de lo que el pueblo, bueno, empezando por él, necesitaban considerar, cómo es que Dios había tenido misericordia de ellos y no les había pagado de acuerdo a todos los pecados cometidos, sino que todavía, como lo mirábamos la semana pasada, había dejado un pequeño remanente para sostener la promesa hecha a Abraham, lo que le juró a Abraham, que iba a multiplicarlo y que de su descendencia vendría la bendición a todas las naciones de la tierra. Ahora, en estas dos preguntas, lo que dice es muy interesante. Hemos de volver a infringir sus mandamientos, a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que de hecho estaba recordando y que hablamos la semana pasada, y que les voy a pedir que veamos de qué se tratan estas abominaciones. Vamos a leer en primer lugar en Deuteronomio, en el capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Ahora, lo que creo que es importante que miremos, lo primero que menciona el Señor al pueblo de Israel acerca del tipo de abominaciones que estaban cometiendo los pueblos que ellos iban a heredar, es decir, la gente que ellos iban a conquistar, el territorio. El Señor menciona o marca, señala cómo es que ellos se dedicaban a consultar a todo menos a Dios,
que aún queriendo tener certeza sobre su futuro, en vez de ir a Dios y sobre todo ni siquiera, vamos a decir, consultarlo, sino ponerse en sus manos, como el pueblo de Israel había aprendido, que el Señor les había estado mostrando a través de todo el camino, cómo es que Él estaba trabajando con ellos de una manera tal que los estaba enseñando a que podían depender absolutamente de Él y que todo lo que necesitaban era seguir la nube para hacer todo el recorrido en el desierto, y que mientras ellos estuvieran atentos al movimiento de la nube, ellos iban a tener la seguridad también de que Dios iba a seguir enviando allí a donde la nube los llevara el alimento necesario, el pan necesario, la carne necesaria, el agua necesaria, la sombra para el día, el calor para la noche. Y que todo lo que ellos sabían es que Dios les había prometido introducirlos en la tierra que fluía leche y miel. Así de que ni siquiera tenían por qué estar haciendo consultas. Todo lo que necesitaban, como hemos aprendido nosotros, es estar bajo la dirección del Espíritu Santo, confiados en Él, confiados en la palabra que Dios nos ha dado. Por eso es que podemos enfrentar todos los días en pleno descanso cuando le creemos. No nos llenamos de afanes, no nos llenamos de preocupaciones, no nos sobrevienen temores por lo que pudiera presentarse, porque hemos aprendido a descansar en el Señor. Hemos descubierto cómo, creyéndole a Dios, el Señor nos tiene en sus manos y obra de una manera tan eficaz y poderosa que no nos deja duda o no deja lugar a que nosotros temamos un descuido de parte de Dios o una desatención de parte de Dios. Eso simplemente no será. Dios, en ese amor, en esa misericordia, va siempre teniendo cuidado de nosotros, mostrándonos cómo nos tiene presentes, y que, como nos percatamos en la palabra del Señor, sus ojos están atentos a nosotros y sus oídos a nuestras oraciones. Así de que por eso podemos caminar en esa confianza. Pero aquí lo que podemos ver es que el Señor marca como una abominación el hecho de que la gente de estos lugares, habiendo desechado a Dios de su vida, habiendo dejado la posible relación que hubieran podido tener, porque lo que no debemos ignorar es que finalmente ellos eran descendientes de Cam, los habitantes de Canaán, y que Cam, al igual que Sem y Jafet, habían aprendido de Noé a caminar en el temor de Dios, y habían sido testigos de cómo Dios había guardado sus vidas cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y eso era para comunicarlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos y por muchas generaciones. ¿Qué llegó a suceder? Pues que evidentemente, como vemos la acción de Cam, una vez que ya estaban fuera del arca, que ya habían recuperado, vamos a decir, el normal trabajo, el desarrollo que tenían sobre la tierra, una vez que Noé había plantado una viña y que había hecho vino de eso y que sintió el efecto de ese pasado de la raya, Cam lo vio, y lo vio en todas sus consecuencias, lo vio desnudo dentro de su tienda y fue y divulgó esto, ¿no? Es decir, con todo el propósito de desconocer la autoridad de su padre, señalando una falta que no dejaba de serlo, que no era algo que pudiera pasarse por alto, pero la forma de manejarlo. Y que eso es lo que hemos aprendido, como cuando alguien quiere destruir a otro o quiere desconocer la autoridad de otro, lo primero que va a hacer es buscar todas las faltas posibles de aquel que está sobre de él, para tratar con esto de disculpar su falta de obediencia, su rebelión. Y eso fue lo que hizo acá, ¿no? Y por eso él recibió una maldición, él y sus descendientes, y ellos eran los que habitaban ahí. Pero una cosa importante, esta mala actitud de Cam, al igual que podríamos señalar la mala actitud de Caín, siempre se va a reflejar sobre los descendientes, ¿no? Por eso es que el Señor dice: voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, los terceros y hasta la cuarta generación.
a diferencia de que hago misericordia en millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, lo que Dios nos llama a entender y atender en razón de esto es cómo esos descendientes de Cam, pudiendo buscar a Dios, pudiendo invocar al Señor, prefirieron encontrar otros medios, otra manera de saber qué es lo que vendría. Y entonces, pues, siempre aparecerán los oportunistas, los agoreros, los hechiceros, los adivinos, los oráculos. Y entonces, Dios habla de esto como algo abominable para él, algo que a él no le agrada en lo menor. ¿Por qué? Debido a que esa actitud siempre nos va a llevar, en primer lugar, a no ir a Dios, a no consultar a Dios, pero en segundo lugar, a prestar oído a lo que pues engañadores nos dicen. Y una de las cosas que ustedes saben, porque son de las situaciones que se han divulgado mucho, hablando de el famoso número 13, que llega a haber edificios altos que eliminan el 13, dicen piso 12 y piso 14, y claro, creen que por ponerle 14 ya no es el 13, pero de todas maneras sigue siendo el 13, ¿no? Y muchos que el martes 13 ni se casan ni se embarcan, ¿no? Y cosas así, que son supersticiones. Pero ¿de dónde vienen estos temores? De haberse apartado de Dios, de no escuchar al Señor, y por lo tanto de poner la confianza en cualquier otra cosa, o inclusive en haber consultado el horóscopo, que quién sabe dónde escribió alguien que no tenía nada que hacer y dice, invéntate algunas cosas y ponlas todos los días, ¿no? Y ahí están los demás consultando, creyendo y dejándose gobernar. Pero eso es abominable, porque es una forma de desechar al Señor de una manera impresionante. Bueno, vamos a leer ahí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25. Los versículos 13 al 16. Este es otro aspecto muy importante para nosotros atender en cuanto a lo que es abominable para Dios, a eso que se estaba refiriendo Esdras en su oración. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué ha llevado a los comerciantes a hacer kilos de 900 gramos o metros de 90 centímetros? ¿Qué es lo que ha llevado a los comerciantes a eso? ¿Qué los mueve? ¿Verdad? Y una de las cosas muy importantes es cuando hablamos acerca de pesos y medidas, están totalmente ligados a lo que es el comercio, ya sea que vendemos kilos de arroz, de frijoles, de azúcar, ¿no? O estamos vendiendo metros de tela, o metros de alambre, o metros de alguna cosa. Cuando estamos hablando de todo eso, de pesas y medidas, estamos hablando de algo que se ha presentado todo el tiempo en la humanidad. Ha sido necesario. Originalmente era un trueque, pero con el tiempo fuimos estableciendo algo más claro para cambiar lo que poseíamos en cuanto a bienes y servicios por oro, plata, o cobre, o bronce, alguna moneda que sea, hasta llegar a lo que tenemos ahora, el papel, que representa
el oro que está guardado en las arcas de un país. Bueno, el problema tiene que ver con esto, que ya ustedes claramente entienden como un servidor, que no es un delito comprar y vender, sino hacerlo injustamente, ¿no? Cambiarle de ley. Y Dios lo sabe. Ahora, creo que ustedes lo han podido mirar de cómo gente se ha enriquecido precisamente haciendo esto que les decía, vendiendo kilos de 900 gramos y metros de 90 centímetros, ¿no? Algunos no se enriquecieron tanto porque eran metros de 95 y kilos de 950 gramos. Pero finalmente, la actitud que Dios condena, y que por eso, como lo encontramos en el libro de Apocalipsis, hay un par de capítulos donde el Señor le muestra a Juan cómo trata Dios con el comercio, cómo es que el Señor llega a ser tan duro en cuanto al trato con los comerciantes, porque se han aprovechado. Una de las cosas que dice el libro de Proverbios es que al que acapara el grano, el pueblo va a terminar maldiciéndolo. Y la razón es muy sencilla. Cualquiera que acapare el grano, lo que quiere es tener todo para poder él fijar el precio. Esto que hemos venido escuchando en las noticias, enterándonos a través de los medios, de cómo hay una lucha muy fuerte en México entre los que quieren ser los monopolios, ¿no? Hablando básicamente de las comunicaciones, las telecomunicaciones. Y entonces, ¿por qué es que constantemente unos y otros sacan desplegados contra el otro grupo? Porque el otro grupo tiene monopolio en algo que este primer grupo quiere, y este primer grupo tiene monopolio en algo que el otro grupo quiere. Y como lo han hecho saber o lo han sacado a la noticia, sin que me conste lo que voy a decir, es decir, yo no he podido mirar si esto es así en cuanto al precio en otros países, pero se supone que en México la telefonía celular es de lo más caro que existe en el mundo, así lo han planteado. Y les digo, no me consta, no lo sé a ciencia cierta. Todo lo que sé es que sí existe una competencia que ha permitido a algunas personas enriquecerse de una manera impresionante. Y cuando empiezan a hacer ofertas, uno dice, entonces quiere decir que habían podido siempre dar este precio y de todas maneras ganar. Pero en su codicia, en su deseo de tener más, pues entonces han incrementado el precio porque hay la necesidad. Que explotan mucho esta ley de la oferta y la demanda. Al haber tanta demanda, ellos bajan la oferta a fin de encarecer el precio de las cosas. Por eso, para Dios, eso es abominable. ¿Por qué? Porque nos estamos aprovechando de la necesidad de los demás. No estamos amando a nuestros semejantes, no nos importa lo que pase con ellos, no le hemos prestado la menor atención a la necesidad que puedan tener y cómo podríamos en alguna forma ser una bendición para ellos. Por eso, me acuerdo mucho de lo que decía un hermano, un misionero. Él, al estar compartiendo la palabra, decía, es más fácil allá 20 predicadores que un comerciante honesto. Y hablaba precisamente de cómo estar ya en el comercio siempre va a haber una tentación para aprovecharse de la necesidad de los demás y poder enriquecerse, ¿no? Y entonces Dios nos llama a que atendamos a este tipo de situaciones y veamos por qué para el Señor son tan abominables. Ahora, vamos al libro de Proverbios a mirar algunas cosas más, empezando por un repuesto para esto que acabamos de leer. Vamos al capítulo 11.
Y vamos a leer el versículo 1. Así de que esto simplemente refuerza lo que acabamos de hablar. Vamos al 12, capítulo 12, versículo 22. ¿Por qué creen que para Dios sea abominación los labios mentirosos? Naturalmente, pero anhelo que lo veamos más en lo práctico. Por ejemplo, este es un complejo. Aquí es la peso completo. Sí, pero ya, vamos, es una mentira. La pregunta aquí es, ¿por qué para Dios es abominable o abominación los labios mentirosos? Porque no te puedes decir por eso va, te está diciendo mentira. Pero a ver, como yo les digo aquí a la gente de la congregación, respuestas que no sean de escuela dominical, sino de la vida diaria. ¿Ya andaban por ahí? A ver, piensen en esto. Tal vez voy a usar un ejemplo que nos permita ver las cosas más fuertes. Hay una persona que sabemos que quiere mucho a su mamá y nosotros queremos hacerle daño. Y digo nosotros para compartir la culpa, para no decir yo. Bueno, pero yo en esto tomo la responsabilidad. Diego, le digo, ¿sabes qué? Tu mamá se murió. ¿Qué efecto le causa a esa persona? ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Cómo? No, por eso. Platiquen lo que es la vida diaria. ¿Qué hace? Alguien que recibe una noticia así, ¿qué hace? Se los voy a platicar ya de un hecho real, para que no crean que se inventan. El viernes pasado, el hijo del pastor aquí en Tlalpan, y su mamá, el hijo menor, su mamá le pidió que fuera a comprar unos platos desechables porque iban a tener una reunión en su casa. Y el chico salió y tanto el papá como la mamá pensaban que debido a que estaban ocupados ya atendiendo a los que empezaban a llegar, no le prestaron mucha atención a que se estaba tardando, hasta que un pariente cercano llegó y les dijo, pues vayan porque su hijo está tirado a media casa. Y ya cuando el papá sale, va, lo que ve a la altura de donde le habían dicho que estaba su hijo tirado en la calle, había ya un grupo más o menos nutrido de personas, y cuando él puede llegar, ya como él decía, mientras fue caminando, porque son aproximadamente unas 2 cuadras largas, un poquito más largas que estas, y dice que él iba con ese sentimiento dentro de sí, la angustia
sentía que se le había revuelto el estómago y pues al haber visto tantos accidentes como uno ha podido ver, él estaba pensando inmediatamente en su hijo, ¿no? Así de que cuando llega, pues pasa entre la gente y ya dice que quiero descansar cuando ve que su hijo estaba sentado en una sillita que le había alcanzado a alguien, totalmente cubierto de lodo, sangrando, con bastantes golpes visibles en la cara, lo que él alcanzó a ver en ese momento. Ya se acercó y le preguntó, estaba consciente el chico, y ya, pues dice, realmente no sé ni qué pasó, él iba en su bicicleta, así de que exactamente qué pasó, no lo sabe. El punto es eso, lo que desde el momento en que le avisaron hasta que él pudo ver a su hijo, pues vivió esa angustia. La mamá que se quedó en casa, que se quedó con toda la aprensión propia de la noticia, y lo que uno puede entender en este caso es que era verdad, pero si le hubieran dicho esto de que está ahí tirado a media calle y no hubiera sido cierto, el que mintió de todas maneras hubiera provocado toda esta reacción del papá, pensando en lo que significaba salir rumbo a donde consideraba que su hijo, porque tal vez hasta la persona que le mintiera podría haberle dicho y está a la vuelta, ¿no? Porque como el accidente fue sobre la misma calle donde viven, él pudo ver desde que salió que había un grupo de personas allá adelante, ¿no? Y entonces quiero que consideremos esto. Para Dios es abominable, porque cuando nosotros mentimos, uno puede decir, estamos ocultando la verdad, sí es cierto, pero hay todo un resultado de mentir en los demás, en todos los que nos rodean, y es espantoso, ¿no? Todo lo que se causa, porque vamos al otro lado, ¿no? Que hubiera pasado esto, que el chico hubiera quedado y que estos familiares que pudieron verlo porque viven más o menos cerca de donde estuvo el accidente, hubieran dicho, no te preocupes, no es nada grave, como eso que le dicen muchos a gente que ingresa al hospital, no te preocupes, todo va a salir bien. No sé si se refieren a que van a sacarles todo las vísceras, que van a salir bien, porque esa forma de hablar que no corresponde a la verdad. Y es por eso que cuando hablamos acerca del ejercicio, la práctica de la mentira, nos damos cuenta de que precisamente el diablo lo que ha usado desde el principio para llevarnos por un camino de pecado y de muerte, de desobediencia, ha sido la mentira. Y sobre todo, algo que ya alguna vez lo he platicado, lo que comentaba también un pastor, él estaba allí en Tacubaya, frente del mercado, allí es donde está el local donde él predica, o el predicado, porque ya realmente ya no está. Y él dice que un domingo acudió poca gente para la reunión dominical, y cuando él salió cruzó la calle y estaba un grupo de gente más o menos numeroso alrededor de uno de estos merolicos que ofrecen toda clase de remedios mágicos y maravillosos para curar desde el mal de ojo hasta el mal de pie, ¿no? Y entonces, cuando este hombre terminó de hacer todo su ofrecimiento de sus productos, el pastor se acercó muy enojado y le dijo, ¿por qué es que usted puede tener tanta gente aquí? Si usted todo lo que dice son mentiras.
Y entonces dice, yo soy pastor, yo estoy allí, le enseñaba el templo. Y entonces este hombre con toda tranquilidad le dijo, mire, es que usted predica la verdad como si fueran mentiras, y yo digo las mentiras como si fueran verdad, ¿no? Y entonces puede uno afirmar cosas que son mentiras. Y por eso aún el Señor, hablándonos de estas cosas, nos habla acerca de las falsas doctrinas, de todo aquello que pervierte la verdad, todo aquello que es contrario al Señor, y que entonces como resultado simplemente lo que ha sucedido es que engañada a creer en lo que no es cierto. Por eso es que Dios abomina los labios mentirosos. Ahora, claro, no puedo pasar por alto que hace un contraste, ¿no?, con el hecho de que los que hablan la verdad son su contentamiento. Pero vamos a leer en el capítulo 15. Vamos a leer dos versículos, el 8 y el 9. Los impíos es abominación a Dios, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Dios el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Ahora, precisamente cuando hablamos de una situación como esta, lo que el Señor nos hace saber o nos permite saber es como aún cuando alguien no teme a Dios, que es la traducción más directa de impío, y quiere darle algo a Dios, ofrecerle algo al Señor, pues para Dios es abominación. Y creo que ustedes y yo lo entendemos. Si hay alguien que no nos respeta, que hay alguien que se burla de nosotros, no atiende a lo que nosotros decimos, y de repente nos quiere dar un regalo, uno dice, como que no cabe, hasta parece un insulto, hasta uno diría, parece ser otra burla de parte de quien de todo el tiempo ha tenido esta mala actitud para con uno. Y entonces, por eso es que llega el momento en que uno entiende por qué para Dios es abominable el sacrificio de los impíos, ¿no? Y que precisamente como resultado de eso podemos, por la gracia del Señor, entender que para el Señor es un gozo escuchar la oración de los justos, y el proceder de un impío le va a ser siempre abominable al Señor, porque en esa impiedad no solamente no toma en cuenta a Dios, no